Bueno, a ver, ¿cuántos varones casados hay en esta tarde? Levanten la mano, así levántenla, déjenla arriba. Vámonos, pero contentos, hermanos. Así como el pastor, miren nomás. ¿Estás dormido, pastor? Es que ya se quedó así congelado. Como dicen aquí la raza, está friseado. Entonces, bajen sus manos. Vamos a Hechos, hermanos, capítulo 13. Hechos 13. Quiero terminar con un tema que para mí es un tema crucial en la vida y trascendencia de la iglesia. Ustedes, hermanos, deberían de meter a su corazón y a su mente la idea de trascender. Trascender. ¿Por qué la idea de trascender? Porque detrás de nosotros vienen más, hermanos. Si Cristo tardara 100 años más, ahora puede venir en cualquier momento, pero como Él ama a los perdidos y quiere que nadie se pierda, pudiera todavía tardar más y nuestros hijos crecer. Y visualice qué tipo de iglesia quiere para sus hijos. El pastor hablaba de su cuarto nieto ya, ¿verdad? Gloria al Señor, qué bendición. ¿Cómo se va a llamar? Asaf. ¿Qué iglesia quiero para Asaf? El problema, hermanos, es que vivimos tan ligados al presente que olvidamos vivir de tal forma para bendecir el futuro. Y la manera correcta, hermanos, de vivir es pensando en un presente para honrar al Señor, para un futuro de bendición a nuestros hijos. Otra vez, la manera de vivir debe de ser en un presente, honrando al Señor, para un futuro de bendición a nuestros hijos. Dice la Biblia, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Habla que su esposa será de esta forma y sus hijos serán de esta forma cuando hay un hombre que teme a Jehová. Y eso es una cosa clave, hermanos. Entender que no somos islas y no somos el final. Somos una cosita minúscula, ligadas a muchas otras personas que vienen detrás de nosotros. Y a ciudades que dependerán, hermanos, de que una iglesia hoy trabajó honrando al Señor para hacer bendición en el futuro a otra gente, a otra generación. Dice la Biblia ahí en Hechos 13 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca y Saulo. Todos juntos, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ya he predicado sobre esta iglesia. Quiero hacer un giro en lo que he predicado, porque a mí me impacta, hermanos, cómo esta iglesia fue de bendición, fue de impacto y trascendió geográficamente al punto que ha bendecido a todo el mundo, y trascendió históricamente al punto que ha bendecido la actualidad. Una iglesia que ya no está hace cientos de años. Una iglesia que estarán los vestigios de lo que algún día fue, ruinas de lo que un día fue. Pero su influencia, su testimonio, su impacto ha trascendido la geografía y ha trascendido el tiempo. ¿Y qué tiene la iglesia Puerta Abierta que no pueda llegar a ser una iglesia de Antioquía? ¿Por qué no? ¿Acaso Dios es selectivo? ¿Acaso Dios dice San Luis sí o fulana iglesia sí, pero iglesia la Puerta Abierta no, hermanos? Y me llama la atención que esta iglesia ni siquiera se menciona el nombre del pastor. Ahora, tampoco en la iglesia de Jerusalén, pero
se supone en la historia que Santiago era el pastor de la iglesia de Jerusalén, pero en la historia yo nunca me he metido a investigar bien quién habrá sido el pastor de la iglesia de Antioquía. Y luego me llama la atención que no hay nombres de ninguna mujer. Ahora, esto lo creo por dos razones. La primera, porque normalmente en las culturas antiguas de Oriente no se registraban en cosas normales a la mujer. Quizá en otras cosas ya más técnicamente más necesarias sí. Pero usted vea las genealogías, hay muy pocas mujeres que se mencionan. Esto no quiere decir que la mujer es menos. No quiere decir que la mujer es de segunda categoría y de menor valor. No, para el Señor es igual el hombre que la mujer, porque compró con el mismo precio a ambos, ¿verdad? El Espíritu Santo vive en el hombre, en la mujer. Cristo salvó al hombre y la mujer. La misma sangre salvó al hombre como la mujer. Y en el cielo, de hecho, ya no hay hombres ni mujeres. Ya en el cielo solamente seremos como ángeles. La masculinidad y la feminidad solamente son terrenales. Ya en la eternidad somos espíritus perfectos, ¿verdad? Pero aquí hay una diferencia física, emocional y todo. Y gloria al Señor por esa diferencia, ¿verdad? Cada vez que veo a mi esposa digo, qué bueno que no se parece a mí, gloria al Señor, ¿no? Pobrecita, si nada más me veo yo al espejo y digo, pues qué, como que no hay nada antojable, ¿no? Y la mujer es bella, la mujer es sentimental, la mujer es sensible. ¿Por qué cree que Dios manda que la mujer calle en la congregación y no se le permite tener autoridad, ni ejercer autoridad, ni enseñar en la iglesia? ¿Por qué? Porque la mujer, como tiene muy fino el lado sensible en manera correcta, porque Dios la hizo sensible, también es fácil que tienda a emocionarse y otras cosas, ¿no? Dios la hizo especial y el diablo sabía que era sensible y llegó a ella y le habló por la sensibilidad. ¿No te ha dicho Dios y esto? Y empezó a hablarle y ella. Por eso, hermana, la Biblia dice que la mujer fue engañada, el hombre no. El hombre pecó por cabezón, por terco, porque dijo, ¿cómo? ¿Me quedo sin ella? No, y luego, ¿qué voy a hacer? El hombre es más brusco, más torpe, más tosco. No se emociona tan fácil. Y cuando el hombre hace algo malo, no es porque fue engañado, es por terco. Porque no tenemos la sensibilidad tan a flor de piel como para, ay, es que no, hermanos. Y Dios menciona al hombre, no porque la mujer sea diferente, no sea de segunda, no, es valiosísima la mujer. Como dije en la mañana, las grandes historias en la Biblia, muchas de ellas en la historia las hicieron las mujeres, hermanos. Las obras misionales muchas las hicieron las mujeres, pero ¿por qué no se menciona a la mujer? ¿Por qué no se menciona el nombre de un pastor ahí, líder principal? Se mencionan los hermanos que están allí, pero es como una grosería decir Edgar y decir Oscar y decir Omar y decir fulano, sutano y no mencionar al pastor. Si de respeto debo mencionarlo primero a él. ¿Sí me explico, hermano? Pero creo que la segunda razón, y es en la que más me inclino, es porque la calidad de una iglesia no la determina la calidad del pastor. La calidad de una iglesia la determina la calidad de los hermanos de esa iglesia. La calidad de una familia no la determina la calidad de la mujer, que puede ser la mujer muy fina. Pero parece ser que en la Biblia la calidad de una familia la determina la calidad del varón. Estoy hablando de familias donde hay un varón, ¿ok? Usted es mujer sola, usted agárrese del Señor. Dios sabe su situación. Pero esta iglesia, hermanos, como dije alguna vez, debiera ser mejor porque tú estás aquí. Esta iglesia debiera ser mejor porque tu familia está aquí, hermano.
Y la calidad de esta iglesia de Antioquía la vemos en la calidad de hombres que ellos tenían. Hombres consagrados, hombres entregados, hombres piadosos, hombres que el Espíritu Santo podía moverse y hablarles y ellos iban a ser dóciles, sumisos, obedientes, comprometidos. A veces hablamos de tal pastor y tal pastor y tal pastor y tal pastor y gloria al Señor, pero ¿y la iglesia, hermanos? Es una tragedia que entre nuestras iglesias, hermanos, no entendamos la importancia de la conexión que debe haber entre el hombre que se para aquí y el hombre que se sienta allá. Porque puede ser el mejor predicador del mundo. Mientras no hay un varón que haga conecte con el espíritu, las doctrinas, la visión, la dirección de la iglesia, entonces nada más será un predicador con buenos mensajes, hermano. La conexión entre el púlpito y el hogar normalmente es el varón. El varón es clave en el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Por eso 1 Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. Qué triste, hermanos, que hay familias que el lado fuerte espiritual es la mujer. Y no porque lo sea, no, gloria al Señor, la mujer debiera ser también fuerte espiritualmente, pero lo que estoy queriendo decir es que el hombre siempre debería aspirar a tener más crecimiento, más piedad, desarrollo espiritual que la mujer. Por una razón, machismo no, porque es el líder de la casa, porque es el varón, es la cabeza del hogar. Y muchas veces tenemos buenos pastores y buenas hermanas, pero hermanos a medias. Hermanos sin entrega, hermanos que nada más miran, se sientan, y vemos hermanas que quieren hacer más, trabajar más, orar más, dar más, servir más, pero están frenadas o estorbadas, detenidas, porque el esposo no arranca. Y otra vez, no necesariamente que sea más espiritual la mujer, pero como es más sensible, si decimos vamos a tener un momento, una reunión de oración mañana en la noche, va a haber más hermanas dispuestas que hermanos. Porque como ella es más sensible o más espiritual a veces, va a querer reaccionar porque está a flor del sentimiento, de lo correcto, de lo bueno. Y el hombre es más de razonamiento y va a decir, no, es que estoy cansado, no, es que es muy noche, no, es que acá, no, es que allá. En las reuniones de ganancia de almas, en casi todas las iglesias, la mayoría son mujeres. Las más activas entre un número de hombres y mujeres siempre normalmente serán las mujeres, pero hermanos, el hombre es el eslabón importante, el más importante para que lo que se predica en el púlpito se haga realidad en la casa. Dios, Cristo, el varón y la mujer. ¿Así dice la Biblia o no, hermanos? ¿Sí dice así o no? Ok. Entonces, para que una iglesia tenga esa fortaleza, debe haber una afinidad entre quien se para aquí y el que se sienta allí. En lo que se cree. Porque si las convicciones del pastor Crescencio solamente son del pastor Crescencio, no estamos mal. Las convicciones del pastor Crescencio deberán de ser las convicciones de cada familia, hermanos. Y el que es llamado a imponer esas convicciones y a vivirlas es el varón. Yo y mi casa serviremos a Jehová. El hombre es el que debería decidir que los principios que salen de este púlpito, ese hombre decida a través de esos principios vamos a vivir.
Así es como nos vamos a conducir bajo esos lineamientos, bajo esos principios, bajo esas convicciones, bajo esas doctrinas. Que el rumbo que el pastor está marcando, por ejemplo, la obra misionera, hacer más, empezar más iglesias, para que sea una conexión, una realidad entre aquí y allá, haya hombres que digan, ese es el rumbo que vamos a seguir. Porque si nada más el pastor quiere ese rumbo y lo predica y lo grita y lo vuelve a predicar y gritar, pero si no hay allí la conexión entre los asientos y aquí, hermanos, entonces no se va a lograr nada. ¿Qué es por lo que vamos a luchar? ¿Qué es por lo que vamos a pelear? La conexión entre el púlpito y la iglesia es el varón, hermanos. Es como, pásale, hermano Edgar, aquí, por favor. Aquí párate. ¿Dónde está Brian? Ven, Brian. Hermano Oscar, pásenle, por favor. Hermano de los haitianos, pásale. Gerardo. Te hablo en español, en inglés o en creol. ¿En qué quieres? Entiendo todo. ¿Entiendes todo? Ok. Entonces te voy a hablar en chilango, ¿ok? Bueno. Aquí está el pastor. Aquí están los representantes de los hogares. Qué importante es que había entonces en la iglesia profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Sirene, Manaén. Esos hombres, te aseguro, todos los que estaban casados tenían una casa que los seguía a ellos, una esposa y una familia que los seguía a ellos. Ellos eran líderes que hacían que las enseñanzas fueran realidad en su casa y que la visión fuera una realidad y por lo que pelean fuera una realidad. Entonces, estos hombres son las claves para que lo que se predica aquí sea una realidad en la casa, hermanos. Pero si Brian llega a casa, se llama Marisol tu esposa. No, Marisol, pues yo pienso que es un exagerado todo, ¿no? Iglesia, dinero. ¿Para qué tanto? Dios ya nos hizo libres, somos libres en su gracia. Además, el pastor, pues es su opinión. Yo sé que la Biblia dice, pero si él llega así a su casa, entonces lo que logrará él es que haya un desconecte entre el púlpito y su casa. Y si cada uno de esos cuatro hacen lo mismo, entonces el pastor Crescencio solamente predicó 208 mensajes muy bonitos, pero lo único que fueron son bonitos mensajes. Porque el pastor Crescencio no puede ir a la casa de Oscar, de Edgar o de Gerardo y decir así vamos a vivir, así vamos a pensar, esta es la forma, esta música vamos a escuchar, así vamos a vestir, así vamos a hablar, así vamos a usar nuestro dinero. El pastor predica, pero no puede vivir las convicciones en tu casa. Lo que hace falta es que un Gerardo vaya con su esposa y ahí en una plática y en la vida digan, amor, lo que el pastor dijo es la verdad. Eso dice la palabra de Dios y aunque no nos gusta, por eso es por lo que vamos a vivir. Y si Gerardo se va a su casa y si Brian se va a su casa, Oscar a su casa y Edgar a su casa, comprometidos a guiar a su esposa y a sus dos hijos en las verdades y principios predicados, habrá una iglesia de trascendencia, hermano. Una iglesia poderosa. Porque mire, no hay muchos Luis Ramos. ¿Quién dijo que una iglesia es por lo que es un Luis Ramos? No, hermanos. O un Alejandro Córdoba, o el nombre que tú quieras. Hay más pastores no conocidos que conocidos. ¿A poco ya no son hombres grandes de Dios?
¿A poco ya su iglesia Dios no la puede usar porque no predica en fuego de evangelismo? No, hermanos, olvídese de eso. Aunque sea el pastor más sencillo, con el lenguaje más sencillo, la menor educación y sin mucha profundidad, pero tiene hermanos, varones que van a su casa y dicen, amor, estamos con eso, vamos a ir adelante, vamos a echarle ganas. Esa iglesia tendrá trascendencia y Dios la bendecirá y usará, hermanos. Porque hay una conexión entre el púlpito y la casa. Gracias, hermano. Siéntense, por favor. Mi pregunta sería, varones, ¿hay esa conexión entre el púlpito y tu casa? Varón, ¿tú te has dedicado a buscar que haya esa conexión? A termometrear el ambiente en la casa, la plática en la casa, las convicciones en la casa. Por ejemplo, el pastor predica algo o un hermano se ofende, te dice algo y te ofendes y la hermana ya está ofendida porque el pastor y aquello. Y hay hermanos así que, sí, mi hija, no, sí, no, es que el pastor, no, es que no, la regó y que sabe qué, no, hija, y así, no, mejor vamos a otra iglesia. Eso no es de un hombre, hermano. Un hombre dice, amor, sí es cierto, te ofendieron. Por cierto, tú y yo también nos hemos ofendido, mija. Oh, es que hablaron de mí, sí, hija, pero mira, mejor ahí le dejamos. Ni preguntemos qué hablaron nosotros, porque también tú y yo hemos hablado. Oh, es que me hicieron, sí, hija, te hicieron. ¿Y cuántas veces hemos hecho y no nos acordamos? A veces mi esposa me dice, amor, porque hermano, créame, todos le hemos pasado duro, todos. En economías, en enfermedades, en críticas, en ataques. A veces los ataques más duros que yo he tenido en el ministerio ha sido con gente que yo he amado, hermanos. Yo no les puedo dar mucho a mis hermanos días, pero una cosa que si lo pusieran en el filtro de Dios, mi cariño hacia ellos, verían que mi cariño es puro y sincero. Yo no puedo dar otro tipo de cariño. Yo no puedo dar otro tipo de afecto. Yo no estoy jugando a ser amistoso. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Aunque amándoos más sea amado menos. Pablo dijo, yo no voy a vivir en el nivel de amar para que me amen y tampoco voy a vivir en el nivel de amar porque me aman. Voy a vivir en el nivel de aunque yo ame más, sea amado menos. Y eso hace que muchas veces los más grandes dolores los recibas de seres a quien has amado, gente en quien has confiado. Y a veces el dolor es profundo y la esposa y dice cosas, la esposa o un hijo, y tú dices, tienes razón, sí fue duro, sí fue feo, sí fueron malos, sí tienes razón, pero no hay que pensar así ya. Y mi esposa me ha dicho, amor, entonces pareciera como si estuvieras en contra de nosotros, porque no estoy en contra de ustedes, estoy en contra de lo que sienten. Tienes razón, fue cosa mala, pero lo que sentimos nos va a afectar, nos va a envenenar, nos va a amargar. El enemigo no fue la acción, el enemigo que el diablo va a usar es mi reacción. Hace falta que digamos, no, hija, no tenemos por qué irnos de la iglesia, vamos a echarle ganas. No, pero, ok, entonces vamos a arreglar el problema, a ver cuál es el problema. Vamos a crecer, a solucionar. Y aunque ya cambió el pastor, y aunque los hijos del pastor hayan cambiado, etcétera, hace falta hermanos que digan, no, es que la verdad es la verdad. No porque vemos defectos en el pastor o en los familiares, etcétera, vamos a ser nosotros así o más crueles. No, hermanos. ¿Sí están aquí, hermanos?
Porque es tu iglesia, hermano. No es la iglesia del pastor, es tu iglesia. Y la iglesia no vive y no se forma por lo que el pastor predica. La iglesia vive y se forma por lo que somos nosotros, hermano. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón que se llamaba Níger, Lucio de Cirene. No sé quién fue el pastor, quién le predicaba a esos tremendos hombres. A lo mejor era más tremendo, yo no sé qué tipo de hombre sería. A lo mejor no tenía la calidad de esos hombres, pero lo que sí sé es que en esa iglesia había hombres de calidad, hermano. Y créemelo, aquí hace falta un hombre fiel que ame al Señor. Pero ¿quién dijo que tiene que ser el más grande predicador? El más grande conferencista, el más elocuente. ¿Quién dijo? Ahora muchos se apantallan porque se meten a internet y ahí en internet escuchan a un tremendo predicador. Sí, pero él ni te conoce, no ha orado por ti, no ha llorado por ti, no le interesas. La edificación viene en el cuerpo unido, hermanos. Y ahí en el cuerpo unido, ¿por qué crees que estoy batallando? Porque esta pierna está débil. Esta pierna, por situaciones, está lastimada y no puede aportar al cuerpo. Y he estado realmente sin parar al punto que los chamorros me duelen. No estos días, pero me refiero durante todo el mes. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un esfuerzo extra en caminar. Si no hay una silla en el aeropuerto, caminar desde una sala hasta la otra sala. Y entonces mi cuerpo se trata de compensar y ahora esta hace más esfuerzo porque esta está débil. Y el asunto es que luego hay miembros en la iglesia bien débiles. Y algunos tienen que trabajar más para compensar la debilidad que hay. Peor, si todos nos volvemos débiles, hermanos. Si todos nos volvemos carnales o nada más a los principios de cambio huimos. Esta es tu iglesia. Y la mentalidad de cada varón debería ser esta. Señor, mientras tú no me lleves a otro lugar para servirte, mientras tú no me llames a otro campo, aquí voy a seguir fiel y aquí me voy a hacer viejito. Y me voy a parar por mi iglesia. Y hoy, en el presente, voy a buscar ser un hombre con una familia que honra a Dios para en el futuro ser una iglesia de bendición. Porque no queremos que se diga, ¿te acuerdas de esa iglesia? ¿Te acuerdas los que iban ahí? ¿Cuántos había? Lo que Dios hacía y ahora más que el recuerdo. Puros ancianitos, ya no hay vida, ya no hay jóvenes, ya no hay trascendencia. Ustedes tienen una prueba aquí. Está destinada en pocos años a perecer. Aquí enfrentito. Yo digo, qué triste, ojalá les vendieran aquí o se los regalaran. No son mucha gente, ¿verdad, pastor? Los de allá. ¿Cuántos? 20, dice. En un templo que cabrían algunos cientos, hay 20. ¿Qué pasó? ¿Dios ya no los quiso bendecir o ya no quisieron ser usables, hermanos? ¿Dios ya no los quiso bendecir o ya no hicieron compromisos para ser usados y bendecidos? No importa el pastor que esté ahí, aunque venga el más grande predicador, si no hay una iglesia que corresponda, hermanos, que diga sí, amén, aquí estamos y vamos a meterle el hombro. Si no hay un Ur y un Aarón que sostengan a un Moisés, la cosa no funciona bien. Y pastor Crescencio, si un día te venden aquí o se lo regalan, me voy a tomar el derecho de venir a ese cuarto y desaparecer la foto del que está ahí. Del obispo.
Le voy a poner la de la Virgencita de Guadalupe. No, voy a poner la del pastor Crescencio. Pero yo, hermanos, la iglesia de Antioquía, Dios la usó porque tuvieron un presente tan vivo y de honra al Señor que bendijeron a los demás. Varones, ¿cómo es tu presente? ¿Cómo es el presente de tu liderazgo en tu casa? ¿Qué estás aportando de honra y de bendición en tu vida, a tu casa y a tu iglesia hoy, para que en el futuro sea bendición a tus hijos y a tus nietos? Muchas veces sabemos que somos los líderes del hogar, pero la pregunta sería, ¿nuestro camino es de tal forma que en verdad quisiéramos que nuestros hijos caminen por ahí? Mírenme varones. En la vida que Dios conoce tuya y mía, ¿en verdad yo quiero que mis hijos pisen en los mismos pasos que yo estoy pisando? Si somos honestos y amamos a nuestros hijos, más bien deberíamos decir no y decirle a Dios, Señor, ten misericordia. ¿Cómo le podemos decir a nuestros hijos, y tus ojos miren por mis caminos? Es el hombre el que tiene que reforzar su vida, su relación con Dios. No digo que la mujer, no me malentienda, los dos, ambos, pero de manera especial el hombre, porque él está puesto después de Cristo, hermanos, para guiar a su casa. Es determinante. En un hogar cristiano, el rumbo a seguir lo debe determinar Dios. Y si Dios lo determina, entonces Cristo lo sigue. Y si Cristo lo sigue, el hombre lo debería de seguir también. Y como consecuencia, la mujer, hermanos. Pero ahora creemos que funcionan bien nuestras iglesias. Está Dios, Cristo, el varón por acá, la mujer por allá. Y creemos que por venir a la iglesia y por dar unas monedas y cantar, las cosas funcionan bien. No, las cosas funcionan bien en la medida que Dios, Cristo, el varón y la mujer, hermanos. Si en cada casa hubiera un varón que está de acuerdo con la doctrina predicada y la implementa en esa casa, sin duda esa iglesia será bendecida. Si en cada casa hay un varón comprometido con la filosofía y el trabajo de la iglesia, habría una iglesia y una casa bendecida, hermanos. Pero si en las casas no hay un hombre que haga la conexión entre el púlpito y el hogar, entonces el mensaje del pastor solamente es un buen mensaje. No, hermanos, debe ser una buena realidad. Porque ese mensaje solamente tiene éxito cuando los hombres los llevamos a casa y guiamos a nuestra familia para vivir de acuerdo a eso. Yo animo a cada varón que reafirmen su corazón, que hagan una examinación de sus convicciones y reafirmen sus convicciones, que hagan una examinación en sus principios y reafirmen los principios. ¿Cuáles son los principios con los que guío a mi familia? Una empresa, estos son los principios de la empresa, esto sí hago, esto no hago. ¿Cuáles son qué es el rumbo? Los animo a reexaminar su corazón en las finanzas, en la obra misionera, en la consagración, en el vestir, en el andar, en el hablar, en todo, hermanos. Y examinar y decir, hay cosas que corregir. Hay cosas que enderezar, hay cosas que cambiar, y te aseguro que esa iglesia y esa familia está en el camino de la bendición. Porque Dios no miente y Él dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Mucho de lo escuchado se pierde porque no lo hacemos parte de la vida. Mucho de lo escuchado se pierde porque no lo hacemos parte del hogar. Mucho de lo escuchado se pierde porque no lo hacemos un principio de vida, una convicción. Mucho de lo escuchado se pierde porque solamente lo escuchamos, pero nunca tuvimos el compromiso de vivirlo, hermanos.
Mucho de lo escuchado se pierde porque no queremos pagar el precio de vivir para Cristo. Porque, hermanos, vivir para Cristo requiere un precio, hermano. ¿Para qué hablar de morir por Cristo si la verdad muchos no vivimos por Cristo, hermano? Porque venir al culto no es necesariamente vivir por Cristo. Esa es una partecita. Vivir por Cristo es siempre, hermanos. Aquí, allá, acullá. Es vital la correcta reacción de los varones para la continuidad de las convicciones. Porque si los varones no cuidan las convicciones, entonces la iglesia perderá las convicciones. Es vital la correcta reacción de los varones para la usabilidad de la iglesia. Porque si los varones no están dispuestos a ser usados con sus familias, entonces el pastor nunca podrá hacer lo que se tiene que hacer, porque hay más obras que empezar, más ministerios que empezar, más gente que alcanzar, y el pastor es imposible que lo haga. Es vital la correcta reacción de los varones para garantizar la bendición a nuestras generaciones, hermanos. Porque viene un Asaf que ahorita no puede decidir, pero que mucho su vida estará en relación a lo que su padre decida. Porque hay un hijo allí, Brian, que ahorita no puede decidir, pero él tendrá el resultado de lo que un Brian, guiando su familia junto con una Marisol, hoy viven buscando agradar a Dios para bendecir a un niño que un día será un hombre. Terminamos leyendo Salmo 78, por favor. Salmo 78. Mira el plan de Dios para todas las gentes. Ese es el plan de Dios que tuvo con Israel, pero no lo entendió. Dice, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres. Está hablando de los antiguos, no de sus papás en sí, sino sus antiguos. Que los antiguos la notificasen a sus hijos, para que luego de esos hijos lo sepa la generación venidera, y luego los que nacerán, y luego los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 6, 7, 8 generaciones animando a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Pero vemos el versículo 9, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Mira, Dios quería bendecirlos y un día algunos dijeron, basta ya de tanto fanatismo, basta ya de tanta religiosidad, hay que ser más light, hay que ser más relax. Hay que dejar de tener cultos en la tarde, hay que dejar de ganar almas, hay que dejar de esto, hay que dejar de aquello. ¿Qué tiene, verdad? Y empezaron y le bajaron y le bajaron. El problema de bajarle es que es más fácil bajar que subir. Por eso no es tan bueno bajar la guardia y empezar a bajar. Y esos arqueros armados, no cualquier arquero, arqueros armados, que tenían la capacidad de vencer, al final ya no les importó la guerra y volvieron las espaldas en el día de la batalla. Ahora a nuestros hijos les importaría más un juego de PlayStation que la Biblia. Por nada del mundo dejarían de jugar un día, aunque si dejen de leer la Biblia por muchos días, hermano. Y los hijos de ese Efraín que era tan especial, ahora después Dios dice, Efraín es torta no volteada. Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Y al final en Apocalipsis, cuando se cuentan las tribus, ya no vas a ver el nombre de Efraín.
Varones, el líder de una iglesia no es la clave. La clave es que cada varón haga la conexión entre el púlpito y su casa. Porque el pastor no tiene la facultad de hacer que ustedes vivan las convicciones y amen al Señor. Él puede predicar, él puede exhortar, puede animar, redarguir, pero quien tiene la facultad de ir más allá es cada jefe de hogar. Y había entonces en la iglesia profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había quedado con el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando. Y el pastor, sí, entiendo, ahí está el pastor y echando ganas, pero ¿qué importa? No en el sentido de desprecio, sino ¿qué importa ya la calidad del pastor, si es el mero mero o no, cuando hay hombres tremendos, hermano? Tú no puedes elegir tener el mejor pastor, más elocuente y más grande predicador, pero sí puedes decidir ser ese hombre que trae calidad a la casa y trae calidad a la iglesia. Vamos a orar, pastor. Gracias, pastor. Hermano, si Dios le habló, póngase de pie, venga al altar con Dios. El pastor acaba de quitar la responsabilidad del pastor y se la acaba de dar a cada uno de ustedes, líderes, padres, madres de familia, madres solteras, porque finalmente el pastor no puede vivir en tu casa. El pastor no puede apagarte la televisión o quitarte la música mundana, no puede quitarte las malas amistades. El pastor no te puede ayudar a administrar bien tu dinero. Eso lo va a hacer tú de acuerdo a lo que escuches. Si toma la decisión correcta. ¿Qué diría en esta noche, pastor? Yo entiendo que yo soy el responsable y quiero ser un varón o una mujer que traiga a esta iglesia y traiga a mi familia, a mi casa, traiga esa bendición, traiga esa excelencia, el conocimiento de Cristo, esa obediencia a la palabra de Dios. Yo seré ese líder en mi casa. ¿Quién levanta su mano? Dios les bendiga, Dios les bendiga. Amén. Padre Señor, ayúdanos. ¿Cuánto necesitamos nosotros dejar de estar culpando a los pastores, al que cae o al que no cae, al que es amistoso, al que no es amistoso, al que cree en misiones o al que no cree? Cuando finalmente nosotros tenemos que tomaremos la decisión de glorificar tu nombre, Dios. En esta noche, Padre, yo vuelvo a confirmar mi convicción de no ser seguidor de hombres, Señor, ni tampoco un rebelde. Simplemente seguir tu palabra clara, Señor. Bendice tu iglesia.